no debe haber esclavitud, y esos derechos quedan como dirigidos a la persona como persona. Pero el mundo había evolucionado y se hablaban ya los derechos fundamentales de la persona, de la dignidad de la persona, porque fíjense que cuando uno habla de los derechos de la dignidad de la persona, habla de que todos somos iguales, todos somos libres, el derecho a la honra, esos derechos dirigidos exclusivamente en particular a usted, pero la evolución del mundo era que ya se hablaban de derechos colectivos, derechos del ambiente, derechos de la propiedad, derechos de algunos sectores de la población en grupo, derechos de las mujeres, derechos de los afrocolombianos. Esos no estaban incluidos en la Constitución del 86 porque era muy vieja. Entonces, una de las características predominantes de la Constitución del 91 es que se meten o se incrementan los derechos, se incrementan más derechos fundamentales. No es que en la Constitución del 86 no queda, ya había, digamos que eran los más importantes, pero tocaba meter muchos más. Entonces se metieron los derechos de los afrocolombianos, de los indígenas, de los discapacitados, de los jóvenes, de las mujeres, de la cultura. ¿Listo? También hubo unas reformas políticas muy importantes. Antes en la Constitución del 91 se acuerda que los puestos del Estado, los trabajos del Estado, ya los políticos se los repartían, y era cierto, la gente hacía campaña para senadores y para representantes, y la gente ya sabía que cerca tenía por decir ejemplo, el Ministerio de Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y la orden de la cosa era el Ministerio de Justicia y la Superintendencia Social. Y si salían senadores, toda la nómina de esas empresas, que son miles y miles de funcionarios, el único que podía quitar y sacar puestos de la política, eso se llaman nepotismo. Los políticos que se guiaban los puestos y colocaban a la todavía sigue pasando, pero ya no en ese descaro tan absoluto. Entonces, una de las reformas de la Constitución del 91 es que metió una cosa que se llama las inhabilidades o incompatibilidades. Incompatibilidades son inhabilidades, perdón. Incompatibilidades que las personas que trabajan con el Estado no pueden, sus familiares cercanos, por sangre o por afinidad o por meterlos a trabajar con el Estado. Antes había los políticos y metían la esposa, los hijos, los sobrinos, la abuelita muerta, eso es una serie de puestos y nadie podía entrar a trabajar con el Estado a través del mérito y la capacitación. Al meterse en la Constitución política y el régimen de incompatibilidades, primero sepa usted que si usted está en el Senado, los representantes, usted no puede nombrar en cargos públicos a gente que esté, a su esposa, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus amigos lo hará, pero a escondidas. Se metió un régimen de incompatibilidades muy severo. Participación ciudadana, otro de los, y eso sí fue tal vez uno de los elementos más importantes, y lo vimos en la clase pasada y lo hemos visto en Tancanán. Nosotros desde nuestra época de los orígenes vimos una democracia y decimos que el pueblo es el que manda, pero vimos una democracia socialista representativa. Hay dos clases de democracia, representativa y participativa. Durante muchos siglos de nuestra historia, nosotros sabíamos que decíamos solamente la gente que queríamos que manejara el gobierno y nos quedábamos maniatados y no teníamos cómo participar en las grandes decisiones del país. Y a partir de la solicitud de reforma, ¿se acuerdan que leímos la pregunta? La pregunta que redactaron los estudiantes y el movimiento estudiantil universitario de la séptima facultad es para reforzar la participación, la democracia participativa, es decir, dejamos de ser una democracia representativa que
que solo elegían a las personas para que gobernaran, pasamos a tener una soberanía con participación. Y hoy vamos a ver cuáles son los mecanismos por los que puede participar la sociedad colombiana, el pueblo colombiano. Además dijimos que era una constitución absolutamente pluralista. ¿De acuerdo? Que la gente, los muchachos y el movimiento estudiantil y académico que pidió la reforma de la Constitución dijo, nosotros queremos reformar la Constitución de 1886, pero no queremos que participen los políticos ramplones de siempre, no queremos. Queremos que participe todo el pueblo colombiano a nivel nacional. Entonces se lanzaron a hacer asambleas indígenas, sindicalistas, guerrilleros, políticos, gremios económicos, universidades, las religiones en sus diversas creencias y todo el mundo, pues, la mayoría de los sectores participó. Por eso se llama una constitución que es de característica pluralista, le dio cabida a todos los sectores de la sociedad colombiana que quisieron participar para poder garantizar sus derechos. Eso es que es una constitución pluralista. Otra de las características predominantes de la constitución es en las ramas ejecutivas, nosotros ya sabemos cuáles son el presidente de la República, por su vicepresidente, en la rama ejecutiva, a partir de 1999, presidente de la República, nosotros dijimos que hay países donde hay parlamentarias, presidencialistas, semipresidencialistas, en donde el primer ministro y el presidente se comparten, digamos, las funciones políticas y en nuestro país no. Nuestro país es un sistema presidencialista donde una sola persona es la que tiene en ella puesta toda la parte política y de que es nuestro país. Entonces, en la Constitución de 1991 se determinó al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Eso se le dio el nombre al presidente de la República. Pero acuérdense que de todas maneras es el gobierno, es la suprema autoridad administrativa, pero no hacen lo que se le da la gana. En la Cámara Ejecutiva tiene que trabajar muy acorde con la Cámara Legislativa y el Poder Judicial. Y no es que el presidente haga lo que quiera, el presidente está vigilado, el presidente tiene que pedir permiso para algunas cosas, él dice que va a hacer, él dice aquí se va a hacer esto, pero cuando él va a hacer tiene que trabajar muy armónicamente con esta Cámara. En la administración de justicia también hubo unos avances especiales. Antes no existía la Fiscalía General de la Nación. En la Constitución de 1886 no existía la Fiscalía. Entonces los jueces penales, digamos que la investigación penal por ser tan complicada, con uno de los derechos principales del ser humano es la libertad, todos hacemos libres e iguales. Y para poder quitarle la libertad a los personas, que a partir de no entiendo, hay presos que deben a través de un proceso jurídico. Y el proceso, para ser más transparente y más tratar de no cometer el error que termino que sea la cárcel esperan de los derechos penales que tiene la etapa investigativa y la etapa de juicio. Si alguien dio la noticia ayer, estando de ayer terminal, ya se va a entrar a la etapa de juicio. Ayer ya era la última audiencia y el juez iba a citar a estas dos niñas para imputarle los cargos que sigue ustedes van a quedar presas de estos y estos delitos ni por tanto tiempo. Después de que llevan ¿cuánto? ¿Casi un año y medio? Van a cumplir de la etapa investigativa.
estaba dividida en etapas en dos entes diferentes. Uno hacía la investigación y otro estaba presente. Porque es que la justicia debe ser objetiva, transparente, no es que debe ser lo más objetivo y lo menos comprado posible. Pero si usted llega a una diligencia, le traiga presunto violador que ha violado 2 niñas menores de 7 años, por más objetivo que usted quiera hacer, arranca como con un poquito, aunque no debe ser así. Entonces, investigar, inculcar a una persona, digamos que era un poquito complicado. Y eso ya lo habían separado en las dos, en otros países. Entonces, ¿qué se hizo a partir de la legislación del 91? Se separó esas dos cosas. Y para eso se creó la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía es la que investiga, por eso todo el pedazo de la etapa de investigación la tiene la Fiscalía. Por eso no es que el fiscal es investigador, el fiscal está valorando las pruebas, el fiscal está haciendo la medicina legal, el fiscal a través de sus policías, las fiscales hacen todo. Cuando ya termina la etapa de investigación, ya no hay más pruebas que probar. La Fiscalía en ese momento dice si archiva el proceso por falta de pruebas o si dice sí señor, si es al juicio de la Fiscalía, si es culpable, mándese al juez penal para que venga la etapa de juicio. Y que es lo importante es que el juez vuelve, estudia todo el proceso, vuelve y mira todas las pruebas que recopiló la Fiscalía, vuelve y analiza por qué la Fiscalía dijo que era, y ahí dice si no y es una garantía impresionante. ¿Listo? Entonces, en la Administración de Justicia se creó la Fiscalía General de la Nación, se creó el Consejo Superior de la Judicatura, que es una entidad encargada de manejar la parte disciplinaria de la justicia, quien investiga a los jueces, quien investiga a los abogados, quien le sube, por ejemplo, el sueldo a los jueces, quien hace los traslados del juez de Mariquita para Santa Marta, quien crea nuevos juzgados. Eso antes lo tenía el Ministerio de Justicia. Se le quitó esa parte administrativa y se le quitó esa parte de investigar los abogados y se creó este Consejo Superior de la Judicatura que al principio debía desaparecer, porque eso puede hacer la administración, eso es crear dos entidades que no sirven para nada, porque ya están con el famoso carrusel de las pensiones, que esto, al interior de este consejo se subieron a no sé cuántos millones y millones de pesos las pensiones de derechos, y parece que sin cumplir los requisitos ya se iniciaron una investigación, ojalá los metan. Y también se le dio cierta función de justicia a los particulares. Ustedes son que ahora dicen centros de conciliación, centros de arbitraje. Es que como la justicia está tan afectada de demandas, los jueces no dan abasto para hacer todas las demandas. Entonces, a partir de la Constitución del 91 y en los otros países del mundo donde existía, se llama la descongestión judicial, es que se le da facultades transitorias a los particulares para que traten de resolver sus conflictos de manera amigable. Entonces, antes de ustedes mandar, a partir de la Constitución de los 91 se crearon los centros de conciliación y arbitraje. Entonces, en los contratos de trabajo, en los contratos comerciales, en los contratos de arrendamiento, en la mayoría de contratos hay una cláusula que las partes acuerdan, que si surge alguna discrepancia, alguna diferencia, antes de acudir a la justicia, acudirán a los centros de conciliación y arbitraje a ver si se puede resolver de manera amigable el problema. Y entonces se dice que a partir de la Constitución del 91 se le entregaron facultades judiciales a los particulares. Y ustedes se pueden meter en la lista de los centros de conciliación y arbitraje para decir de árbitros y de conciliadores. Y andaba y dicen, mire que el señor no me ha pagado el arriendo, ahí sí yo le bajé 6 meses, pero tiene que ir impuestos. Por eso dicen ustedes, dicen, no, se deben 12, de esos 12, pagó 6, debe 6. Entonces
tiene la obligación de primero citar a una audiencia de concierto, recargar las partes con los abogados y tratemos de conciliar a no arrancar con esos procesos de 4 y 5 años terribles. Y si la gente dice no quiero y el otro dice yo tampoco, surtida la etapa obligatoria de conciliación, no se llegó a ningún acuerdo, iníciese la etapa del proceso. Lo mismo en los de divorcio, como el matrimonio se supone que es la sociedad que debe ser por excelencia de por vida, es decir, por los hijos y por todas las cosas se debe tratar hasta el último momento de conservar la familia, es obligatorio cuando se presenta una demanda de divorcio que después de familia siempre a primera audiencia lo que yo mire, se llevan tantos años, se tienen tantos hijos, no hay eso es la mayoría de que ya policía cuando igual es miserable, la vieja mujer toca sacarlo, si no se logra, pues si no se trata de conciliación y se arranca el proceso de divorcio, pero muchos años considerados se llega a un acuerdo. Esos son los avances en materia de justicia. Autonomía local. Bueno, nosotros vivimos que nuestro país es una república centralista, ¿se acuerdan? Hablamos de federalismo y hablamos de centralismo. Vimos que los países centralistas son los que tienen en su capital un gobierno central que es el que manda hacia todas las órdenes y que todas las leyes y todas las normas son iguales para todo el territorio. En Colombia no se aplica pena de muerte de las familias para que en todo el territorio se puede ir así. En todo el territorio no se puede meter más de 70 años de prisión a nadie, porque es un gobierno centralizado. Pero ustedes dirán, sí, los gobernadores y los alcaldes que tengan la elección gratis, pues no, hay cierta autonomía local. Es decir, los gobernadores y los alcaldes son los representantes del presidente en las regiones. Pero entonces se les dice, ustedes son los encargados de manejar el presupuesto que tienen. A cada departamento le mandan al año un presupuesto. Y el presupuesto es tanto para salud, tanto para educación, tanto para vida, tanto para todo lo que tienen que gastar, tanto. ¿Quién lo debe hacer? Pues el alcalde es un municipio y el gobernador es un departamento. Pero el gobierno dice, bueno, pero acá hay cosas especiales, es diferente de edificio pública. Vamos a permitirle que salgan algunas leyes muy chiquitas, haya algunas, y que el gobernador tenga cierta autoridad en los municipios y en las gobernaciones. A pesar de que somos centralizados, que existe un gobierno fuerte, se le otorga cierto grado de autonomía. ¿Listo? ¿Entendieron? Eso se llama descentralizar. Centralizar, somos un país centralizado, pero le entregamos cierto grado de descentralización a las regiones. Y por último, lo hicimos hasta el cansancio también, hicimos tránsito a un estado laico. Y esta pregunta la he hecho y disfruto haciendo lo que yo digo, la hago, la pregunto y la otra de la cosa. A un estado laico. ¿Qué Colombia hizo un tránsito a un estado laico por la una vez? Y nosotros dijimos que durante toda la historia casi de nuestro país, fuimos absolutamente católicos. Y la religión oficial es la católica. Y la Constitución del 86 arrancaba en su preámbulo diciendo que la religión oficial del Estado colombiano era la católica. Y que era obligatorio en todos los centros educativos dictar la clase de religión católica. A mí me tocó. Noé, y Abraham, y Nazaret, y la mayoría de los colombianos somos católicos. El pueblo colombiano, que porque es un pueblo creyente. Los pueblos latinoamericanos son creyentes, en México, en Colombia, son pueblos que creemos en alguna religión. Y nosotros, después, como los colonizados españoles, los reyes católicos, creemos en la cabeza, nos hicieron una religión católica y la creencia
pero el mundo fue evolucionando, la gente fue viajando, empezaron a llegar las otras religiones, los musulmanes, los adventistas, los cristianos, los mormones, y no tenían derechos. Aquí la única religión que tenía derechos era la religión católica. Absurdo que usted no dijo 1900, sino siglo XX. Una de las características principales de nuestra Constitución fue que le dio cabida a todos los credos y religiones. Por eso hizo tránsito a un Estado laico. ¿Qué quiere decir que hizo tránsito de Estado laico? Que no solo se dijo, aquí pueden ser maometanos, adventistas, lo que quieran, sino que se le dieron verdaderos derechos a esa religión. Y se le dieron iguales derechos, pero también iguales obligaciones. Y ninguna religión está por encima de la otra. La mayoría de colombianos somos católicos, pero no se puede ir. Y por eso nuestro preámbulo, la razón dice, ya no es de la religión católica, sino invocando la protección de Dios. Porque todas esas religiones tienen su Dios, distinto al católico, pero creen en una persona superior. Entonces, eso quiere decir que esto tránsito a un Estado laico, que no puede ser absolutamente católico y que se le dio cabida a todos los credos y religiones, y no solo se le dio cabida, sino que tienen los mismos derechos que están en pie de igualdad todos. Sí. Todos los matrimonios son legales, pero digamos a los de la iglesia, es un pacto religioso. Una cosa es que el matrimonio católico, los matrimonios son civiles. ¿Sí? Cualquier matrimonio, ¿qué quiere decir? Por cualquier religión, hay veces que se casa por la rito maometano, por el rito cristiano. Una cosa es que se case basados en esa religión llámese católica, maometana, cristiana, como sea. Y otra cosa es que este matrimonio, por el rito que se hace en efectos civiles, es decir, tiene unos compromisos frente a la ley, unos efectos frente a la ley. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando uno se va a divorciar con lo católico, el vínculo nunca, porque la religión católica dice que usted se casó para toda la vida, a menos de que quede viudo o le anulen el matrimonio. La misma iglesia católica, porque usted nunca más se va a volver a poder casar con lo católico. Exactamente. Usted seguirá manteniendo su vínculo, pero los efectos civiles, porque otra cosa es la propiedad patrimonial de eso, que son los efectos civiles de los bienes. Claro. Y eso es de toda la religión. Pues, no, pero no quiere decir que sea nulo, usted no tenga derecho. ¿Qué pasa? Usted dijo que hace mucha cosa, no me explica, tiene derecho a hacerlo. Me dice que no lo hace, pero no hacerlo no quiere decir que ya no se iba a un caballo. ah, sí. Y no me quita la... Se puede hacer, es un poquito. La fisiología al primer curso. La fisiología al primer curso. ¿Qué es un profe? No, que me dijo más, pero dijo que la hospital. Que los con la unidad. Pero esas son las importantes, digamos, lo que hizo por lo que se pidió para poder cambiar la Constitución, que fuera una Constitución actualizada y vigente, fueron esas 11 características que se le dieron mucho más derechos. Eso es una cosa importantísima. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales de la Constitución?
constitución política, que es otra cosa diferente. Ya los subsidios es como la parte de... Que igual que iba al parcial y la caballero, bueno. Con harto que le digo. No, ni mierda. Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la segunda está organizada en forma de república unitaria, que ya lo saben ustedes, como se lo decimos. Tercero, aunque es unitaria, pero es descentralizada, ya también lo vimos. Pero vamos a ver otra vez. Es democrática, también lo vimos. Participativa. Y prevalece el interés social. Bueno, pues aquí ya está lo que yo les dije en la primera clase. Cuando nace un país, debe organizarse y dirá, es que yo soy democrático, yo quiero un totalitario, no, yo quiero un resto de malas. Aquí nos vamos a ver, todos los países existen una organización. Y entonces, cuando salió la Constitución del 90, vamos a ver, el Estado Social de Derecho es que la Constitución de 1886 era solamente una Constitución absolutamente legal, que se enfatizaba en que las cosas se ajustaran a la ley. Y a medida que iban saliendo las leyes, pues el Estado colonial estaba vigilante a que se cumpliera la ley. Pero el mundo evolucionó y ahora todo se habla de sistemas sociales, el beneficio común de las comunidades. Entonces ustedes habrán oído que los niños todo el día hay que proteger a la población más vulnerada. Todos los días en las noticias salen los desplazados, los perseguidos por la violencia, los perseguidos políticos. La economía de un país debe ser para el beneficio general, para que todos los colombianos tengan una mejor calidad de vida. Entonces ya se dejó de ser legalista completamente. La Constitución, pues, era lógico que en esa época la gente estuviera ansiosa de que salieran leyes para que los protegieran. Como antes se esclavizaba y no había libertad, pues las leyes se nacieron solamente con el fin de proteger la dignidad de las personas. A usted no lo pueden esclavizar, a usted no lo pueden mantener en desigualdad. Usted es una persona que se debe respetar la honra, la opinión, pero se haría que el Estado manejara los recursos que tiene con una mejor vida social. No era así. Entonces, con la evolución del tiempo, hemos pasado a tener un Estado social. ¿Qué quiere decir? Colombia y somos un país que ustedes no crean, somos un país absolutamente legalista y somos un ejemplo mundial del respeto a las leyes. Casi todos los... ¿A qué nos vamos a hacer otra vez? ¿Cuántos años tienen para que vamos a día o cómo? Los colombianos somos un ejemplo mundial que respeta la ley. En nuestro continente han habido derrocamientos de presidentes hacia la fuerza. Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, Colombia jamás. Un solo cambio, uno solo, en general, no subió al poder con una compañía. De resto hemos visto para muchos atrocidades y jamás hemos derrocado. Después de un presidente, Ernesto Cortés Pizarro, por el proceso Chomín, que vergonzó porque le dio el dinero de la mafia, que se vendió, cuidó sus recursos, ahí le dijimos que entregamos la investigación a la ley para que si en algún momento se declare culpable, lo coja la ley. Con Uribe, uno le dicen palaco, asesino, derechista,
nadie se va a pagar de la línea de valor. Somos un país que frente al mundo tenemos una de las democracias más sólidas del planeta. Somos supremamente respetuosos de las leyes y las acatamos. Aquí muy poca gente no paga sus deudas. Verdaderamente el colombiano no es pícaro en las deudas. El gran porcentaje de las personas que no pagan su plata es porque se quedaron sin control, se cortaron, se enfermaron, se quebraron. Y muy poco porcentaje de pícaros que en empresas que no les gusta pagar. Pero en términos generales el colombiano es honesto por sí y acata las leyes. ¿Listo? Pero por eso dijimos, siempre hay motivos respetuosos, hemos aceptamos profundamente que respetamos las leyes. Pero hagamos trámite a un Estado social, que todas las leyes salgan dirigidas al bienestar social, a la economía, a brindar mejores garantías de igualdad y de desarrollo.